Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Como ya saben, este es un espacio para que todos aprendamos. La idea del día de hoy es que hablemos un poquito de filosofía, un poquito de trabajo, entendamos un poquito pues cuál es la relación entre la filosofía y el trabajo y cómo esto se puede aplicar. Para eso nos acompaña hoy Santi Cardona, que algunos lo conocen como Rocco. Santi, bienvenido. No, muchas gracias, Juanpa, por la invitación al espacio. Sí, soy Santiago Cardona, me conocen como Rocco por Rocola, pues, de mi ámbito musical, porque soy músico, pues, de toda la vida, pero actualmente, pues, me dedico al marketing, pues, y a unir todo lo que conozco en el marketing. En mi propia empresa, pues, trabajo y soy colega, pues, de Juanpa ya hace un tiempo. Nos conocemos de la universidad. Bueno, Santi, hoy el tema es bastante interesante. De hecho, pues ahí le conté como a algunos amigos y amigas cercanos y como que decían, "Jue madre, no la veo clarita la relación entre filosofía y trabajo". Chévere, chévere. Entonces, me gustaría que primero nos contaras un poquito, pues, para vos qué es la filosofía, para vos qué es el trabajo y ya entrar en materia a ver esos puntos de conexión. Listo. No, pues la definición de la filosofía, pues voy a decir lo que es etimológicamente, ¿cierto? Y ya paso a lo que es como para mí. Pero de filos de amor y de sofía del saber o el conocimiento, entonces es como amor por el conocimiento, que toda persona curiosa lo debería tener, ¿cierto? Esa es Mm. la filosofía, desde las raíces, ¿cierto? Si me preguntas a mí, como cuál es mi definición, es como el amor por el eterno cuestionamiento. Y eterno cuestionamiento me refiero a absolutamente todos los ámbitos. Por eterno cuestionamiento me refiero a no tragar enteros de nada, a siempre ver la doble versión. Yo digo que a las personas que les gusta la filosofía de alguna manera son muy perceptivas en tanto ven el mundo en una escala de grises. ¿Sí? A las Ujú. personas que no les gusta filosofar o la filosofía, pero creo que a todos tenemos innato pues como un amor por el conocimiento pues y una curiosidad, pero a las personas, hay personas digamos que ven el mundo o en blanco o en negro, ¿cierto? O se puede o no se puede. Pues como que en mi camino de la filosofía ha sido por siempre cuestionarme, vení, ¿no habrá algo entre el blanco y el negro? O entre esas dos opciones que me mostrado, ¿no habrá una opción intermedia? ¿O no habrá otra manera de hacer las cosas? Siempre es como, ¿será que esa es la única manera de hacerlo? ¿Será que esa sí es la mejor manera de hacerlo? Y yo creo que todo esto surge del infinito cuestionamiento mío en todo. Desde pequeño en todo, pues no sé, nos vendían en esa época pues como Rivaldo es el mejor jugador del mundo, o Ronaldo, o Ronaldinho. Yo decía, ¿será que no hay un muchacho en una favela en Brasil que juegue más o que haga más paradas que Ronaldinho? ¿Será que no hay? Y en serio ese es el único. O cuando vi el primer concurso de mis universos, pues, pero está muy pequeño, ¿cierto? Pero decía, Ujú. ¿será que no hay más? Entonces fue como mucho cuestionamiento acerca de todo. Y ya, pues, obviamente uno entrado en la edad adulta, ya te cuestionas la política, te cuestionas la forma en que la sociedad opera, en la que el mundo hace las cosas. Y lo más interesante fue que nunca me caí con ningún partido o ninguna forma, sino que me encantaba el cuestionamiento de todos. Entonces ahí nació como el clic por la filosofía, porque leyendo pues al respecto, cuando empecé a leer, me di cuenta que los filósofos finalmente lo que hacen es buscar formas de expresar las maneras en las que ellos ven el mundo. Entonces uno en la filosofía no es que haya una sola verdad, sino que cada, cada filósofo va proponiendo lo considere, inclusive entre los mismos, pues los tres más famosos o los tres que uno le explican más en el colegio, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, hay diferencias gigantes. Entonces, es como ese amor y esa búsqueda por llegar a la verdad, pero esa verdad es cambiante siempre y siempre vamos a estar pedaleando para encontrarla. Entonces, esa es como la misión de lo que es la filosofía, ese pedaleo constante por cuestionarnos, tratando de llegar a una verdad, aunque la verdad no es estática, pero buscando llegar a una verdad o a una mejor versión de todas las cosas, siempre, la mejora infinita. ¿Cierto? Listo. Santi, y por otro lado el trabajo, ¿qué, qué significado, qué opinión tenés sobre el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Bueno,
el trabajo, esa definición es bien bacana porque yo la había buscado en muchas partes, pues, pero siempre, a mí se me quedó muy grabada una frase que me enseñaron en el colegio. Yo estudié en un colegio católico y decían que el trabajo es el que dignifica al hombre, pues el que dignifica, ¿cierto?, la misión del hombre. Mm, yo considero que el trabajo, pues yo me quedé con esa definición un tiempo, pero después cuando empecé a trabajar me forjé mi Ujú, propia definición de trabajo. Creo que es la manera en la que una persona aporta a una sociedad mientras gana dinero ujú, con unas habilidades que tiene, ¿cierto? Pero para mí esa condición es que aporta a la sociedad, ¿sí? En realidad, yo no lo considero un trabajo, ni lo, pues yo, al inicio me parece que el trabajo, necesariamente, pues y uniendo un poquito con eso que me enseñaron en el colegio de la Biblia, dignifica, pero siempre y cuando eso aporte socialmente algo, ¿sí? ujú, Sea de cualquier ámbito. Por ejemplo, pues por eso me parece que los maestros o los docentes, pues como que cumplen pues a cabalidad, o un médico, ¿cierto? Pues porque está aportando a la sociedad, es remunerado y tiene un nivel de experticia en algún campo. Entonces, como ese triángulo, ¿cierto? El nivel de experticia que debe tener, ¿cierto? Que le paguen por hacerlo y finalmente que aporte a la sociedad. Entonces, ese para mí es como el triángulo que forma lo que es un trabajo. súper. Bueno, y ahora sí, ¿qué relación ves entre ese proceso del eterno cuestionamiento, como vos lo llamás, y el trabajo? Bueno, esta es la parte pues que más estaba ansioso por compartirte, y es que creo que en el trabajo, ya sea que lleguemos a ser emprendedores o lleguemos a trabajar en una empresa, muchas veces está la percepción de que esto se hace así, que así lo hacemos. Ujú, Puntualmente me pasó cuando empecé a trabajar con marca, en creación de marcas, con las metodologías de marca, como no, es que ya esto lo vienen haciendo así mucho tiempo. Yo decía, ¿será que no hay, no hay ningún ejercicio mejor para hacerlo? ¿Será que no hay ninguna otra manera de sacar información? ujú, Y muchas personas eran muy reacias a eso en un principio. Y yo creo que ese fue el primer, pues como el primer cuestionamiento, pero yo empecé a trabajar dando clases de idiomas por internet hace unos ujú, años. Y yo creo que ahí sí hice clic con la filosofía del trabajo porque me di cuenta que, pues, digamos, enseñar español para extranjeros, los profesores de aquí colombianos ya tienen unas metodologías, hay pues como muchos sistemas de aprendizaje de idiomas, pero en mi lucha pues como por una mejor metodología empecé a descubrir, proponer, inventarme nuevas ideas y a pulir, depurar conceptos, pues hacer inducción y deducción, mirar qué funcionaba más, qué funcionaba menos. Y dije, como ve, aquí es donde se junta de pronto ese cuestionamiento con mejorar un trabajo y volverlo muy eficiente. Muy rápidamente, como en 6 meses, me convertí en el mejor profesor pues de la plataforma y ya tenía, no sé, 40, 50 clases semanales prebuqueadas, pues como agendadas con un mes de anticipación. Ya tenía la agenda llena 2 meses, eso eran clases de media hora o de una hora, y yo tenía 400 clases, ¿cierto? En adelanto, sin yo ser un docente o un profesional en los idiomas, pero yo digo que lo que me llevó a ese éxito, digamos, en esa pequeña plataforma, pues que ya es grande, pero en esa plataforma, fue el cuestionamiento por no quedarme con esas metodologías y por empezar a probar, a experimentar, ¿cierto? A ver cómo se hacía mejor. Mm, Ahí fue cuando primero me hizo clic, ya después empecé a llevar la filosofía a todos los ámbitos del trabajo mediante ese cuestionamiento, mediante uno entra a una empresa, creo que a todos les ha pasado, a todos los que han trabajado, es que le dicen, no, es que eso se hace así, y uno quiere proponer algo y quizá no se lo reciben de una porque le dicen, no, venga, que es que usted llegó aquí a aprender y finalmente aquí lo hacemos así, de esta manera. Yo estoy ujú, seguro porque tuve la oportunidad pues, de hablar con empresas grandes, pequeñas, de todos los ámbitos. Todo el mundo tiene cosas que mejorar. Es como que no hay la persona perfecta y no hay la empresa perfecta. ujú. Yo tengo una colección, de hecho, de screenshots y pantallazos de errores y bugs, porque he trabajado mucho también en el ámbito web, errores y leaks en YouTube y en Google. O Ujú, sea, estamos hablando de los mejores ingenieros del mundo, los ujú, mejores desarrolladores de software del mundo, la mejor gente para tirar código en el mundo y tiene errores en las aplicaciones que desarrollan.
Entonces, yo creo que ahí es donde entra la filosofía y el cuestionamiento, que a uno siempre le dicen, no, como es Google y Facebook, ellos lo hacen perfecto, pero pues para la muestra el botón y están las veces que Instagram se ha caído, que WhatsApp se cae, ¿cierto? Que el ecosistema del Internet se cae, eso tiene 20 años de inventado y se sigue cayendo, es que 20, 30 más ya. Y y las personas no nos cuestionamos al respecto. Yo no digo que lo malo es que YouTube se caiga o que YouTube tenga un bug o un error, ¿cierto? En la pantalla. Yo digo es que las personas tendemos a inmortalizar a lo que ya está arriba y ahí es donde la filosofía para mí entra al trabajo de una manera muy fuerte, que es que las personas dicen como, ese tipo ya es famoso. Voy a poner un ejemplo. J Balvin ya es famoso. Es porque canta bien, escribe bien, compone bien, produce bien. Hombre, J Balvin ni produce ni escribe y las letras, ya si las filosofamos, que ahí es donde digo, Ujú. eh, ahí es donde uno dice, ve, ¿será que no hay una manera de hacerlo mejor? No, puse J Balvin por poner un ejemplo, pero podemos hablar de cualquier cantante en el mundo, de cualquier cosa en el mundo. Creo que la filosofía es el cuestionamiento, ese status quo de donde nos dicen, es que esta empresa es la que está ahí y si ellos lo hacen así es porque así es. Y ahí es donde la filosofía entra y dice, no, puede haber una manera mejor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hay una mejor manera? Y creo que los filósofos y los pensadores son quienes en realidad han retado al mundo a pensar diferente, ¿cierto? Y a ver las cosas de una manera diferente. Para la muestra del botón, y aquí me remito al ejemplo de J Balvin, que antes es muy buen ejemplo de retador, ¿cierto? De Ujú. retador social, en tanto que él es un filósofo, pues en su ámbito, pues como personalidad que es, ¿sí? Ujú. No lo quería poner pues como un mal ejemplo en ningún momento, sino que cualquier persona que adquiera ese estatus, pues y como dice el dicho, cría fama y échate a dormir, es quien debe ser cuestionado por esa filosofía. Y lo mismo pasa en el trabajo. Entonces la gente le dice a uno, como mi jefe lleva 30 años en ese puesto, esa persona es intocable. Esa persona puede tener toda la experiencia del mundo y ese respeto se lo ha ganado, con toda seguridad. Ese respeto se lo ha ganado, pero puede, y con toda seguridad, tener puntos de mejora. Y ahí es donde la filosofía entra, al trabajo, que es donde, venga, en donde le metemos cabeza, dónde podemos mejorar, cómo lo volvemos más eficiente, mejor, más rápido, más ágil. Para eso, yo puntualmente utilizo un ejercicio, Ujú. que es, haga un vaciado mental, o sea, un brainstorming, o como lo queramos llamar, de todas las pequeñas cositas que le incomodan, que son estorbos en el trabajo. Todas esas son oportunidades de meter filosofía, pensar, Ujú. analizar formas, patrones, nuevas lógicas, flujogramas, ¿cierto? ¿Cómo yo llevo la filosofía a mejorar todos los procesos dentro de la organización? Que es donde mucha gente no lo conecta, porque la gente, pues digamos que el pensamiento general de la sociedad, y cuando yo se lo cuento, pues a los que trabajan conmigo me dicen como no, la filosofía es para, pues nada, es lo que decía Platón del mundo de las ideas, el mito de la caverna, ¿cierto? Y que nos quedamos con esa, pero creo que la filosofía antes, implementar en la vida diaria, es lo que ya mucha gente está haciendo, pues creo que el solo hecho de hacer diarios, la gente que escribe el diario de noche, eso es un acercamiento muy bueno a la filosofía, ¿cierto? Es cuestionar, cuestionar. Entonces, eso es el pedaleo constante. Yo lo asocio mucho con una bicicleta, porque es como que vos, conforme pedaleas, la bicicleta te da más y te lleva más lejos, ¿sí? Ujú. Es como si vos emprendieras un viaje de conocimiento donde vas pedaleando una bicicleta, esa es mi analogía, y a veces te cuenta que arrancas de aquí hasta Alaska. Ujú. Y en esa bicicleta del conocimiento, pues pedaleando, pedaleando, vas llegando cada vez más lejos, ¿sí? Y esa es la unión que le encuentro yo con el trabajo, Ujú. que precisamente pues nos permite mejorar muchos procesos, muchas cosas y dejar de tragarnos todo entero, que creo que eso es un daño, yo como millennial pues lo admito, y creo que todos lo tenemos que cambiar como personas, que es que muchas veces tragamos entero, creo que se ven las cadenas falsas de WhatsApp, en las fake news, para la muestra del botón, la estrella falsa del junior, o sea, eso es falta de filosofía en la Ujú. sociedad, ¿cierto? Porque no cuestionamos nada. Sale una noticia y la gente, todo el mundo, sí, la creemos, pum, porque me pasaron la noticia. Si todos hubieran tenido alma filosófica, hubieran cuestionado la noticia, ¿cierto? O hubieran cuestionado cualquier cosa. Que ahí es donde me parece interesante la unión de filosofía con todos los ámbitos de la vida. Ujú. No estoy diciendo ser incrédulo, sino siempre tratar de mirar el 360 de todo. Ese es como mi acercamiento. Bacano, bacano, Santi. Santi, y a ver, pues aquí, mientras vos hablabas, pues yo pensaba como, pues comparto mucho de que es muy importante cuestionarse, pero de cierta manera
pues como con la experiencia que he vivido y con los trabajos que he tenido, pues con otras empresas, se da uno cuenta de que muchas veces la gente está como en piloto automático. eh, y, por ejemplo, en el tema que nosotros trabajamos de mercadeo digital, eh, todo el mundo está en Instagram o en Facebook, pero no sabe ni por qué, ni qué función tiene, como como las otras personas cómo pueden cultivar o cómo se puede Chévere. generar Mm, esa filosofía, porque de cierta manera, eh, yo siento que el cerebro es un poco perezoso sí, y muy bien, muy bien. ujú, Muy chévere. Qué bacano qué bacana la pregunta. Yo tengo tres premisas para eso. La primera es, si usted quiere miel, no le pegue al panal. Yo creo que esta es una regla de oro. Ahí está la frase. Si usted quiere miel, no le pegue al panal. Si uno trata de enseñarle a la gente combate con golpes o con malos comentarios, nadie le agarra. Y usted no ujú, puede sacar la miel del panal, que es lo que finalmente quiere. ujú, ¿Sí? Ahí entra la segunda premisa, que es cuál, pues, la mayéutica o el diálogo. Yo creo ujú, que el método socrático es tesísimo y eso lo proponía, pues imagínate, Sócrates, 2500 años ya pasaron desde que el hombre, 2500, 2400, desde que el hombre pues, estaba allá en Grecia proponiendo sus ideas y eso todavía aplica, que es que cuestionar a la gente y no darles la respuesta, sino cuestionarlos hasta que ellos lleguen a la verdad. ¿Cómo así? Supongamos, muchas veces cuando llegan las personas a mí, lo voy a hablar con el ámbito del marketing digital. Personas llegan y me dicen, Santiago, yo quiero, necesito ya un e-commerce, un comercio electrónico para yo vender mis productos en línea. Más o menos eso es como cuando uno llega al médico y le dice, doctor, yo ya busqué en Google, yo lo que necesito es esto. ujú, Necesito estas pastillas para que usted me las recete. Eso es lo que yo necesito, ¿no? Yo ya busqué en Google. Pero el médico resulta que lo examina y le dice, ve, ¿sabes qué? Quizá lo que vos necesitas es otra cosa, una cosa muy diferente. ¿Qué es esto? Vos creíste que estás enfermo de algo, pero en realidad tu dolencia es otra. ¿Qué pasa? El médico, ¿cómo llega a esa verdad y a eso? Mediante preguntas. Vení, ¿te duele aquí? ¿Te duele acá? Entonces, yo creo que los médicos lo utilizan mucho y es nuestro deber, pues, remitirnos a ellos un poquito y ser siempre doctores en nuestras profesiones. Ser doctor en el mercadeo. ¿Cómo ser doctor en el mercadeo? Vení, contame cuál es tu dolencia, ¿cierto? Qué es lo que te falta o a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo y yo te cuento cómo te puedo ayudar. Con solo esa pregunta ya la gente va a crear una distinción diferente, ¿cierto? Porque no le estás vendiendo un commodity o un producto ya preestablecido, sino que le estás diciendo, ven y contame, yo te personalizo una solución. Entonces, ahí, digamos que hay la primera apertura a la filosofía y con esa segunda premisa, que es lo de hacer preguntas, ya lo que yo voy a generar es un diálogo basado mucho en transparencia, porque en realidad yo no estoy afirmando nada, yo solo estoy cuestionando y preguntando. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Si yo quiero que Juan Pablo empiece a filosofar, yo no le debería decir, Juanpa, léete, no sé, El Banquete o La República o El Pedón. Hombre, no, Juan Pablo no va a prestar atención y no va a querer leerlo. ¿Qué le puedo decir yo? Juanpa, vos crees, por ejemplo, vos crees que hay formas en las que vos podrías dormir más tranquilo. O, por ejemplo, una pregunta para el paso cero a la filosofía. Pregúntale a cualquier persona y decime si no filosofa con esto. Si vos te ganas el baloto, ¿qué cambiaría de tu vida mañana y por qué? Eso es una entrada a la filosofía. Ese solo acercamiento, mira la pregunta tan banal, pues aparentemente, si te ganas el baloto, ¿qué haces? Y la gente empieza a decir cosas. Y se entretiene mucho la gente diciendo eso. Yo, no sé, me compraría una casa, cambiaría, renunciaría, ¿sabe qué? Le grito a mi jefe que me largo. Y ahí es donde uno le pregunta, con filosofía, sin atacarlo, ¿y por qué no renuncias hoy? ¿Cierto? ¿Qué pasa si te morís dentro de 8 días? Yo usualmente esa pregunta le meto después. Hágale pues, sigue con el baloto mañana, haga todo eso que dijo, pero le avisan que se muere el jueves o el miércoles de la semana entrante. ¿Qué hace? Entonces, ¿se la gasta igual o qué hace? Viaja al ujú, país que siempre quiso conocer, ¿qué hace? Y ahí la gente se cuestiona.
Entonces, ese acercamiento a la filosofía mediante preguntas me parece a mí que es lo más acertado porque te permite, la persona de una vez empieza, uy, a maquinar y a funcionar y dice, uy, qué pregunta tan rara, no me la esperaba. Y te va a permitir como escalar en esa estructura mental de él y derrumbarle cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que aquí puedo meter la tercera premisa y es a- asumir el cambio permanente, ¿sí? Yo ahí sí soy muy como lo que decía Heráclito, ¿cierto? Del cambio. Eh, yo creo que todos cambiamos y está 100% permitido el cambio en todo momento. O sea, puede que Juan Pablo Valencia mañana me diga, yo quiero ser futbolista y seas 3 meses futbolista y después me digas, yo quiero ser artista de plastilina. Perfecto, Juanpa, métele súper bien. Pues inclusive lo hemos tenido en discusiones personales. Yo apoyo mucho a la gente en cualquier cambio. A mí me fascina eso. Y eso es algo que socialmente está mal visto. Y yo digo, antes qué valiente que se quiere meter a otra cosa y que quiere luchar. Pero digamos que lo estamos viendo todo muy estático. Entonces ahí es donde entra la tercera premisa y es el cuestionamiento con el cambio infinito o permanente. ¿Sí? Ujú, Un cambio en el que vamos y yo creo que ahí es donde entra la filosofía a ayudar a las personas. Es a decirles, venga, si usted se gana ese baloto, usted dice que se va a comprar X carro. Muy probablemente después de 2 meses a usted ya no le sirva ni le guste. Se compra la Porsche o cualquier camioneta que quiera o un BM convertible o lo que quiera y en 2 meses ya el BM no es suficiente, ya quiero un Lamborghini, porque sí, porque ya me aburría el BM. Entonces, ahí es donde uno cuestionándolos los hace llegar al clic de que el cambio es permanente. No estoy cuestionando el materialismo ni nada, estoy simplemente diciendo que todo cambia siempre. O sea, en 2 meses somos diferentes. Entonces, por eso es que la filosofía nos ayuda. Y mediante preguntas es la mejor forma de acercar a una persona a entender que el cambio es permanente e infinito. ¿Sí? listo. Bueno, Santi, pues me parece súper interesante y quisiera voltear el tema hacia otro lado, pues como con todo lo que estamos hablando, porque de cierta manera, pues como que empezamos viendo la relación un poco de la filosofía y el trabajo ligada como un poco a poder mejorar los procesos, el rendimiento, poder mejorar, hacer las cosas distintas a como se hacían. Me gustaría, volviendo un poquito a esas primeras definiciones que Ujú. nos dabas de amor por el eterno cuestionamiento y que el trabajo dignifica al hombre y que es la manera en la que una persona aporta a la sociedad, ¿qué papel juega la filosofía o puede llegar a jugar la filosofía en esa búsqueda vocacional y en ese proceso Uf, del eterno cambio? yo creo creo que es que por eso yo llegué a ella, Ujú. por por digamos querer buscar como una vocación que me satisfaga, sí, que me haga feliz. Mm, yo creo que en la búsqueda vocacional o de pasiones en la vida, ahí sí, me incluyo, porque es que vamos en piloto automático todos. Yo veo que pues el gran mayoría de las personas vamos en piloto automático. O sea, ¿cómo así? La pregunta es, y aquí la pregunta, ¿cuántas de las cosas que usted es y tiene realmente las escogió y no fue porque le tocaron? Y ahí es donde todo el mundo empieza a decir, haga una listica. Novia, ¿la escogí? O sea, realmente dije, sí, es ella y la quiero, o fue porque se dio y me metí en la relación y me envolví, se fue. Cuando uno le hace ese ejercicio a la gente, escribime tu trabajo, ¿lo escogiste o te tocó? Escribime a la hora que te levantas, ¿la escogiste o te tocó? Ahí es cuando la gente empieza a decir, hombre, de las 20 cosas que soy en mi vida, una la escogí y 19 me tocaron. Me tocaron o se dieron por casualidad. Y entonces ahí es donde uno le dice, venga, si usted quiere encontrar su vocación, su pasión, ese fuego interior que lo haga de verdad despertar mucho de lo de su vida, elija, no haga que le toque. Y eso se despierta con esas preguntas. Y yo tengo un método inclusive mm, donde mediante esas preguntas pues llego a la gente a que se cuestione mucho. Y me encanta que se cuestionen. Pues porque yo digo que no es desbaratar la vida, porque una vez me lo dijeron así, como no, es que esas preguntas le desbaratan la vida. Yo creo que en ese cambio infinito es la oportunidad de rehacerla y rearmarla de una manera que a usted le guste, ¿sí? Y no irse en piloto automático siempre. Te cuento, Juanpa, por qué llegué a esto de la vocación. Yo estuve trabajando en un asilo
en Brasil. Y en el asilo, eh, yo hablé mucho de los arrepentimientos de las personas. A mí me gustaba hablar era de eso, a mí no me interesaba que me contaran nada más, sino, venga, usted que se arrepiente. Y en esas, un anciano, pues, Virgilio, me dijo una cosa me explotó la cabeza, que fue que me dijo, "Mm, yo toda la vida pasé con empleos normales, corrientes, haciendo lo correcto, ¿cierto? Como a los 65 años dijo, güey madre, ya está muy tarde y se arrepintió. Él quería ser músico de mandolina y empezó a tocar en bares a los 65. Pero, pero como que ahí, yo analizando todos esos arrepentimientos de todos, el de Virgilio puntualmente me llamó la atención porque él cambió a los 65 años, pues. Todo el mundo dice, no, jubílese, no, pues ya no fue, ya en esta vida no fue, que va a ser músico ya. Nada, se fue y tocó en bares, armó una banda, a los 75 años se presentó en conciertos. Entonces, pues como que ahí yo dije, fue madre, ¿qué tal si Virgilio no se hubiera como cuestionado tanto? Pero con los otros ancianos yo sí me di cuenta que había una represión absurda en gente que se fue en piloto automático por la vida. Gente que dijo, yo no elegí nada, de verdad elegí nada, sino que todo me tocó y con eso me vine. Es más, estoy en este asilo por casualidad, yo no lo escogí. Entonces, creo que ahí fue donde yo dije, por Dios, y ahí fue donde empecé a desarrollar el ejercicio, como de todo lo que usted sí tiene, ¿qué lo escogió usted? Además del celular, que es lo poquito que escoge la gente conscientemente. O hasta eso puede ser irracional en muchos, ¿sí? Pero mucho de lo que escogemos, ¿cierto? Está infundamentado, pues está sin fundamentos o sin bases y digamos que no lo escogemos. Creo que el ejemplo más puntual ocurre en las relaciones de pareja y cuando yo empecé a dar clases en universidad y le preguntaba a los alumnos, ¿por qué se hizo en grupo con él? O sea, usted lo eligió. Usted dijo, yo quiero a esa persona. Se ve inteligente, tan. Algunos sí. Casualmente, los más vaguitos del salón escogían al inteligente. O sea, ellos sí elegían. Y el inteligente está con el vago porque le tocaba. Porque, no, pues ya me dijo, ya me toca, ¿cierto? Pero no se dan el privilegio de elegir. Yo creo que en la vida ahí donde entra eso en la vocación. La filosofía te lleva al privilegio de elegir qué querés, elegir cómo lo querés hacer, ¿sí? Uy, Y es ahí por donde va todo el discurso, como la vocación es lo que usted elige y a la elección se llega mediante cuestionamiento. Yo quiero esto, sí, no lo quiero, ¿por qué lo quisiera? ¿Cierto? Por ahí va. bacano, bien Sí, bacano. yo creo que el dato como reflexión es, eh, o sea, ni yo soy un filósofo, ni nadie es más filósofo que nadie, en tanto todos tengamos una pasión por descubrir y conocer. Yo creo que el solo hecho de que vos estés preguntándome, haciéndome cosas, pues queriendo hacer algo diferente, ahí hay mucha filosofía, ¿cierto? Yo Ujú, creo que la filosofía, y bacano que me acuñaste la expresión, es más, me la voy a llevar de aquí de la reunión, es lo del piloto automático. La filosofía es el enemigo del piloto automático, ujú. es el enemigo del todo porque sí, por, porque así se dio y porque así fue. Mm, para poner un ejemplo aquí con esto del piloto automático, yo tengo una historia que contar aquí sobre mi familia, y es que yo vengo pues de dos familias muy diferentes, inclusive físicamente, pero más que todo pues en el ámbito cognitivo, ¿sí? Los unos, pues por un lado, digamos que muy artísticos, pero a la vez indisciplinados, los otros muy ordenados, cero artísticos. Eh, Estos no estudiaron sino hasta tercero de primaria, segundo, nadie terminó, nadie quiso hacer nada, los otros todos se graduaron, tienen casa propia, son profesionales, sí. No tuve ejemplo de filosofía por ninguno de los dos lados, digamos. Tuve el arte por uno y la disciplina por el otro. Yo creo que lo que yo tengo de bueno para ver en esto y cómo unimos, creo que reunimos toda la conversación es no consiste la vida en ser tan disciplinado y tan cuadrado, digamos, que la vida no tenga dirección y que hagas todo en ese piloto automático y todo lo que te dijeron, ni tampoco tiene sentido que uno no haga nada por el hedonismo, ¿cierto? Por dedicarse al placer y solo lo que le gusta en el momento. Creo que es donde entra la unión de la filosofía y el trabajo y es donde es, venga,
todo necesita disciplina y orden, y con cuestionamiento de esa disciplina y orden es que se forma algo que a usted lo hace feliz, lo apasiona y finalmente va a aportar al mundo y se convierte en eso que hablamos del trabajo. Una cosa que me gusta, me pagan por hacerla y además aporta a la comunidad. Creo que ese sería como el globo de todo, y por eso pues acuño allá a mi familia, porque creo que fueron el ejemplo perfecto de ver cómo ni estos quisieron filosofar o pensar en cómo podían explotar esas habilidades artísticas, que de hecho son superiores, pues de ellos yo heredé la música, pues, y todo lo del arte, pero ninguno las quiso explotar, ¿cierto? No quisieron, no se cuestionaron en cómo lo podían hacer, y los otros porque no se cuestionaron en cómo romper el status quo, ¿cierto? Todos, nada muy piloto automático, por aquí es, por aquí es, por aquí es, 50 años de su vida, 60, piloto automático todavía. Entonces creo que por los dos lados hizo falta un poquito de ese cuestionamiento para lograr, digamos, explotar todo ese potencial que tenían ellos adentro. Súper, súper interesante. Santi, y no sé, pues digamos que desde las aproximaciones que yo he visto mucho de la filosofía, pues es como esa actividad, pues sí, de pensamiento, de cuestionamiento, de reflexión, que tanto la filosofía lleva a tomar acción, ¿cierto? Qué buena Eh, pregunta. digamos que la filosofía llega hasta el punto de la reflexión, porque yo creo que de pronto esa reflexión de, pues no sé, estudié mercadeo porque me tocó, porque el contexto me llevó allá o porque verdaderamente lo elegí. Pues de pronto esas preguntas sí pueden estar en la gente, pero la acción para empezar a elegir, bueno, pues en qué punto entra ahí o Muy cuál bien, es muy ese bien. quiebre. Qué buena pregunta. Yo creo que ahí es donde la filosofía quizá, pues y muchos de los filósofos de la historia curiosamente se han quedado cortos. Ujú, Si uno se pone a mirar, pues para la muestra Sócrates nunca escribió nada, también porque no quiso, pues, pero nunca escribió nada, o sea, nunca pasó a la acción, siempre hablar, 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 hablaba en el ágora, se iba para las plazas y hablaba con la gente, hablaba con todos sus estudiantes, pues, pero nunca escribió, nunca escribió. Luego aparece Platón, que escribe mucho, pero en realidad está en el mundo de las ideas, ¿cierto? Platón no. Yo creo que el primero en llevarlo a la acción fue Aristóteles. Aristóteles fue el primero que dijo, ya demasiado el mundo de las ideas, esta gente está en los mitos, o sea, la gente está en el cerebro. Obviamente un nivel muy elevado de cerebro, pero esta gente está demasiado arriba. Platón fue el primero que dijo, yo voy a filosofar sobre biología. ujú. ¿Y sabes qué empezó a hacer Juanpa? Clasificaciones. Empezó a decir, voy a clasificar a los lobos. Entonces el lobo tiene cuatro patas, tiene hocico, se parece a un perro. Ah, entonces este es primo del perro y empezó a hacer la familia. El zorro, este es primo de estos también, ¿cierto? Y fue el único que empezó a llevarlo. Y yo creo que la herramienta mágica para eso es escribir. O sea, es cuando la filosofía deja de ser ideas y solo pensar y pasa a ser acciones. Cuando usted lo escribe y usted se da cuenta, ahí es cuando usted hace clic y de verdad decide que lo quiere cambiar o que quiere hacer algo al respecto. Creo que el ejemplo más claro es que a todo el mundo le ha pasado, la gente, no sé, digamos que el novio le puso cachos o la novia, y la gente llega a la casa y dice, ah, me puso cachos, lo odio demasiado y se va a llorar. Y lo odia, pero lo llora porque lo quiere todavía. Creo que lo que hace falta es ponerlo en un mapa y decir por qué lo odio, por qué lo quiero, por qué lo extraño y qué es lo que quiero de él. Y finalmente preguntarme yo a mí mismo, otra vez ahí entra la segunda premisa o la mayéutica, preguntarme, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero volver con él o no quiero volver con él? ¿Cierto? Y ahí tomar una acción. Para eso también recomiendo, aquí unas cuñitas, pero recomiendo algo, pues una parte de la filosofía muy práctica, muy bacana, que es el estoicismo. El estoicismo, pues, de Zenón de Sitio fue el primero en hablar de eso, pero en realidad ahí le siguieron muchos filósofos y el estoicismo entra a decir, el impedimento a la acción genera la acción y lo que está en el camino se convierte en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Como ir yo evolucionando, ir en la lucha, ir convirtiéndome. Y creo que aquí el estoicismo también tiene algo muy chévere, que es, hay una frase en latín, es memento mori, y hay otra que es amor fati.
Memento mori significa recuerda en todo momento que te vas a morir. Y Ujú, amor fati significa ir por la vida haciendo luz de cada obstáculo, ser como el fuego, ¿cierto? Que ujú. el fuego le pone madera y la quema y la vuelve luz. Entonces ver la luz como lo bonito y yo ser el fuego que va quemando los obstáculos. Ahí es como la acción, ¿cierto? La acción, yo qué decido hacer con ese obstáculo y entender que hay cosas, sobre todo, que esto es de lo primero que uno aprende en filosofía, que es entender que hay cosas que yo no controlo y que no tiene sentido preocuparme por ellas, ¿sí? Si mi novio ya me puso cachos, yo ya no tengo nada que hacer. O sea, ya, el hecho ya pasó, pero yo solo puedo decidir si sigo con él o no sigo, o si lo insulto, pues puedo escoger cualquier cosa, ¿cierto? Pero ya no puedo cambiar ese hecho. Ujú. Entonces ahí es cuando la filosofía se convierte en acción, cuando yo me cuestiono y me digo, ¿qué voy a hacer para que eso cambie? Y ponerlo y escribirlo, porque la gente piensa y dice, sí, yo lo tengo clarito, escríbalo, a ver si lo tiene tan clarito. ¿Cierto? Esa es mi sugerencia, como escribirlo. Pregúntese usted mismo, es muy charro porque mi diario está lleno de preguntas yo a mí mismo, ¿no? Pues, y luego me respondo yo solito esa Ujú. misma pregunta que yo me hice. Y eso al principio puede sonar muy charro, muy bobo, porque pues, si uno mismo se pregunta, pero yo creo que ahí es donde está el valor de la respuesta, que es que uno de verdad, cuando escribe, tiene que racionalizar mucho. Entonces, ese ejercicio es el que te permite como decir, ah, bueno, esta es la acción que yo voy a tomar al respecto. ¿Será, Santi, que la filosofía se vuelve acción cuando hay una elección? Eso es. Yo creo que es eso, muy bacana esa conclusión. Yo creo que cuando la gente finalmente elige es cuando ya eso se vuelve acción. Yo creo que lo que pasó con muchos filósofos que se quedaron en el aire fue porque no eligieron. Y creo que aquí viene Freud, pues como psicoanalista, ¿cierto? Él marcó ese hito porque mira que bajó todo a la acción. O sea, él empezó a tratar a los pacientes con hipnosis, él empezó a trabajar de eso intensamente, pero dejó de imaginárselo. Porque es que lo que pasaba antes con la psicología, él no fue el primer teórico, digamos, en este de hecho que no se considera psicólogo, sino psicoanalista, pero pues él no fue el primero en ese ámbito, pero sí fue el que decidió como machacarle y proponer acciones concretas. Él fue obviamente un filósofo. Para mí me parece que es un filósofo 100 de 100. O sea, independiente, yo no sé, yo no estudié psicología, pero Ujú. el solo hecho de que el tipo se haya propuesto investigar cómo era la estructura, los sueños, o sea, el libro de la interpretación de los sueños es impresionante. Entonces, el solo hecho de que él se haya cuestionado eso ya se lo convierte en un filósofo. ¿Qué lo llevó a la acción? Elegir y decir, yo voy a ser médico, pues voy a estudiar psiquiatría, voy a intentar aplicar este método, pero él eligió y dio el paso. Yo creo que lo que le pasó a muchos pensadores antes fue que se quedaron en la nube. O sea, se quedaron yo creo esto, nunca lo implementaron, nunca hicieron nada, yo creo, y ya. Entonces, esa fue la diferencia. Bueno, yo creo que pues aquí hay mucha tela para cortar y creo que va a quedar pues muchas preguntas y muchos cuestionamientos que quedan en el aire, pero me gustaría, Santi, que me ayudaras un poquito a recoger como, como el conocimiento o algunos hallazgos que pudieron haber salido de la conversación para dejar pues como unos De puntos una. claves de lo Listo. que es la Resumámoslos, filosofía. resumámoslos, yo creo que en cinco. Cinco también. El primero, la filosofía no es solo libros, es el amor por el cuestionamiento y todos nos podemos cuestionar. Entonces es el Ujú, primero, ¿cierto? El número dos, mediante las preguntas es que se obtiene la elección, ¿sí? ujú. La elección no viene de un impulso mágico, cuestiónese, y así llega la elección, ¿cierto? El tercero, todo es susceptible de mejora siempre, siempre, todo puede mejorar. El cuarto, el cambio es perpetuo, siempre estamos cambiando, todo cambia, no dudemos al dar los pasos, siempre podemos cambiar, siempre. O sea, así como Virgilio, el señor de Brasil, cambió de profesión a los 60 y pico de años, todos podemos cambiar y no pasa nada. El todo es hacernos felices a nosotros mismos. Todo el mundo puede cambiar. Tiene una empresa, ciérrela, vuelva a abrir otra, lo que quiera, lo que quiera.
El cambio es infinito. No, no veamos el cambio como algo malo, que creo que es algo social. Y la parte final, y la quinta, creo que es el invitar a todos a que elijamos y cuestionemos en general todo nuestro entorno. O sea, así con esos ejercicios que yo puse, si se gana el baloto, ¿qué hace? ¿Qué hace si con ese baloto se muere en 7 días? ¿Qué hace si le cambia la vida de un día para otro? Y yo creo que aquí va la pregunta que más me ha ayudado a mí a definir mi camino en la vida. Y es, si me quitan todo y matan a todas las personas que conozco y me tiran en una calle vacía y sola de un país que no conozco y no hablo el idioma, ¿cuánto valgo yo? Y ahí es donde uno se da cuenta que todo lo que soy es lo que tengo aquí, nada más, Ujú. nada más. Entonces, esa es la invitación a toda persona que vea esto, pregúntese eso. Ese es su verdadero valor. O sea, si usted hereda por algún motivo 2.000 millones, su valor no es 2.000 millones. Si a usted los quitan, usted no vale nada, 0 pesos. Entonces usted vale lo que tiene acá en la cabeza, ¿cierto? Y también lo dice Jack Ma, lo dice Warren Buffett, lo dice mucha gente. Sí, usted vale lo que tiene en la cabeza. Entonces, esa es la motivación. Pula esa cabeza, valorícela, ¿cierto? Y hágala valer mediante ese cuestionamiento. No digo que la única manera de llegar es con los libros, no, pero sí, con seguridad, la manera para llegar a esa valorización de uno como humano y su mente es el cuestionamiento. Y creo que el cuestionamiento sí es el ejemplo común en todos los genios de la historia. O sea, ninguno ha sido status quo. Creo que todo el mundo se ha cuestionado de algún modo. Parce, no, yo creo que ahí están. No sé si esto abra el debate o sea para un próximo debate, pero yo a esos cinco transversalmente le pondría el equilibrio, porque sí, porque siento que hay veces ese cuestionamiento constante, ese cambio permanente, lógicamente cada uno, el equilibrio que tenga cada uno, Ajá. pero, pero si usted lo hace en exceso, Ah, claro, creo que claro. pues, trae unas consecuencias De también hecho, ve, fatales. qué chévere que lo dijiste en este momento. Mira, mira lo que tengo yo de foto en el celular cuando abro. Es un equilibrista. No sé Ajá, si se alcanza a ver bien. sí, 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 Es un equilibrista. Y por eso lo tengo. Y justo encima del equilibrista, mira, ajá, está el cuadro de la escuela de Atenas, donde están Aristóteles y Platón. sí. Entonces, qué bacano que lo dijiste, porque yo digo, siempre quiero aspirar a eso, pero el balance, o sea, y está el equilibrista, pues, como ahí recordándome eso, y de hecho me lo voy a tatuar, qué bacano que pues, una casualidad, pues, pero chévere que se dio. El equilibrio entre el hacer y el pensar, eso es. Bueno, no, yo creo que ahí quedaron varias cositas bacanas, varias cositas que se pueden abrir y darle doble clic. De Ujú. pronto lo hacemos más adelante. Súper. Santi, muchas gracias por el espacio y por venir acá a filosofar un rato. Excelente, Juanpa, no, mil gracias a vos, y está muy chévere, muchos éxitos con el proyecto. De una papá. Listo, un abrazo, Que estés muy bien, Santi. feliz noche. Chao.